Legislativa Plurinacional, yo he sido senadora y diputada por mucho tiempo, presidenta de ambas cámaras. La mayoría de las situaciones requieren mayoría para poder avanzar. La aprobación de leyes en general solamente necesita la mayoría en las cámaras. Hay algunas cuestiones específicas para las que se requiere 2/3 y bueno, en esas cuestiones específicas tendrá que haber acuerdos que permitan avanzar, pero no es el gran volumen de trabajo que tiene la Asamblea que requiera 2/3. La elección de algún tipo de autoridades, por ejemplo, en el momento en que se tenga que ir, por ejemplo, más adelante a una nueva elección de autoridades del órgano judicial, por ejemplo, se tendría que aprobar por 2/3 la lista previa de candidatos que irían a votación popular. Y para eso tendrá seguramente que encontrarse acuerdos entre las fuerzas políticas que estén presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero el MAS, teniendo la mayoría en diputados y teniendo la mayoría en Senado, puede legislar absolutamente casi todas las leyes, modificarlas, etcétera, y eso da una estabilidad en el órgano legislativo suficiente, entiendo yo. Ahora, en este momento, ministra, ¿no ven un ambiente polarizado? O sea, ¿el gobierno del presidente Evo Morales será igual que la anterior gestión en caso de que esto se confirme ya en un cómputo oficial? Es que yo creo que la madurez del pueblo boliviano se expresó ayer. En absoluta paz el día de ayer el pueblo boliviano ha ido a votar y se ha expresado y ha tomado una decisión. Yo le pongo un ejemplo, Priscila. Las encuestas le daban al señor Ortiz un tercer lugar mucho más expectable del cual finalmente ha obtenido. Demócratas prácticamente se ha inmolado en este proceso electoral, o sea, ha partido absolutamente su estructura en Santa Cruz. Rubén Costas, por ejemplo, con la estructura de demócratas, Ortiz con la estructura de demócratas, ha perdido varios parlamentarios que pretendían tener en la Asamblea, que no los tienen. Ha habido una reconfiguración, por lo tanto, y creo que todo eso lo expresó el voto del pueblo boliviano. Las encuestas le daban a Ortiz un 30% en Santa Cruz, cosa que finalmente no sucedió. Eso lo dicen las actas, lo dice el recuento de esas actas. Y el señor Ortiz lo que tiene que hacer maduramente es asumir eso, asumir si el pueblo cruceño está de acuerdo con haberle entregado al señor Carlos Mesa un caudal de votos, habiéndole quitado a demócratas su peso específico político en el país y en el propio departamento de Santa Cruz. Eso lo tendrán que analizar al interior de esas fuerzas políticas, pero lo cierto es que el pueblo se expresó de esa manera, más allá de que al señor Ortiz le guste o no le guste. Entonces, creo que los dirigentes políticos tenemos que estar a la altura de esa paz expresada por el pueblo boliviano el día de ayer en las urnas. Los dirigentes políticos no podemos hacer, digamos, jueguitos con la democracia como pretende hacer el señor Carlos Mesa, convocando a resistirse a los resultados electorales como si ese 10% de diferencia no existiera. El señor Carlos Mesa tiene que entender que él está bastante lejos de tener siquiera el 50% de la población a su favor. El señor Carlos Mesa se tiene que dar cuenta que está bastante lejos de tener la mayoría, ni siquiera en una de las cámaras. ¿Cuál va a ser la pretendida gobernabilidad del señor Carlos Mesa? ¿Se quiere cuestionar la gobernabilidad de Evo Morales? Evo Morales tiene más del 40% y nosotros tenemos la certeza de que habrá una diferencia de más del 10%, lo cual en la ley establece que significa ganador claro.
El señor Carlos Mesa no tiene esas condiciones y pretende forzar a una segunda vuelta sin las condiciones para hacerlo, convocando a la violencia. Y no creo que sea el instrumento en democracia el convocar a la violencia. Probablemente nosotros tengamos que renovar, encontrar mecanismos para volver a conquistar a un porcentaje de la población que es cierto que perdimos, o a los jóvenes que por primera vez votaron y tomaron y apoyaron a otra candidatura y no a la nuestra. Pero cuando uno asume la presidencia como el presidente Evo Morales para todos los bolivianos y bolivianas, no gobierna solo para los que lo votaron, sino gobierna para todos los bolivianos. Le agradezco mucho, ministra, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Buenas noches. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Tenemos la primera pausa, 22 horas con 41 minutos. La invitación a que continúe con nosotros. Volvemos en breve con A Todo Pulmón.